Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos al principio a nuestra escuela dominical y nuestra lección es la número 8 y el título de la lección es el inicio del ministerio de Jesús y el subtítulo es Jesús inició su ministerio con señales y milagros. Y vamos, antes de empezar, a hacer una oración, hermano. Gracias te damos, Señor, por este hermoso momento, Señor, para poder que podamos en esta hora entender y comprender tu palabra, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender y comprender y sobre todo poner por obra tu palabra en nuestra vida. Gracias te damos en esta hora por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con nuestra escuela dominical y vamos a leer el resumen de la lección y le voy a leer una parte que dice introducción de la lección. Dice el resumen de la lección: la venida de Jesús a la tierra es sin lugar a duda el evento más significativo en la historia de la humanidad. No existe nada que pueda compararse con el gran sacrificio efectuado por Jesús y su impacto en la humanidad. La luz de Cristo brilló en medio de un mundo entenebrecido por el pecado, atravesando las tinieblas con la divina luz de la verdad originada en el trono mismo de Dios. El recuento de Marcos acerca de Jesús da inicio con la aparición de Juan el Bautista, quien aparece predicando y bautizando en el desierto según prepara el camino del Señor. Luego de su bautismo por parte de Juan y de la tentación en el desierto, Jesús se dispone a cumplir el ministerio para el cual fue llamado por el Padre. Y voy a leerle una parte del libro del maestro que dice Introducción a la lección. Dice: al iniciar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, es importante que reconozcamos el modesto inicio del ministerio terrenal de Jesús. Juan el Bautista divulgó por sí mismo el evento más significativo que la tierra pudo haber experimentado, la venida del Hijo de Dios en forma humana, la cual tenía como objetivo redimir un mundo perdido y moribundo. Sin embargo, aquello que comenzó aparentemente como un evento pequeño e insignificante en aquel momento era una era oscura y carente de importancia en el mundo, creció para convertirse en una fuerza mundial. Vamos a entrar a nuestra lección y vamos a entrar en nuestro primer punto. Y el primer punto se llama Juan prepara el camino. Y déjenle leo el texto áureo. Dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dice, en el primer punto, dice Juan prepara el camino en Marcos 1, del 1 al 18. Dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y yo a la verdad os he bautizado con el agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El comentario de este primer punto dice: el Evangelio de Marcos comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El término evangelio proviene de la palabra griega evangelion, que significa buenas nuevas. Originalmente era un término militar utilizado para proclamar la victoria en una batalla o guerra. La idea encerrada aquí es que Jesús vino con el propósito de asegurar la victoria sobre los enemigos de Dios. Una victoria tan certera que puede ser proclamada por Jesús como parte de su ministerio terrenal. Marcos parte entonces del Antiguo Testamento, que sirve como telón de fondo para explicar el ministerio de Juan el Bautista. El llamado de Juan es descrito en términos familiares, lo cual indicaría su misión en preparación para la llegada de un dignatario, a pesar de que la preparación no estaría dirigida hacia los caminos polvorientos y curtidos, sino a los corazones endurecidos a los cuales Jesús ministraría. En el versículo 4:8, Marcos introduce el ministerio de Juan el Bautista. Él caracteriza el ministerio de Juan como uno que predica el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esta caracterización revela una conexión cerca entre la idea del arrepentimiento y la remisión de los pecados. La simple confesión de nuestros pecados y pedir perdón
por los mismos no es suficiente a menos que haya un cambio verdadero de parte de aquel que está haciendo la confesión. Luego de ver la popularidad de Juan, Marcos registra la palabra de esta acerca de la superioridad de Jesús y de su ministerio sobre la del Juan, caracterizado la diferencia en términos de bautismo obrando por cada uno de ellos, mientras que el bautismo de Juan era simbólico, ya que presentaba la manera en la cual una persona se apartaba del pecado. El bautismo de Jesús representaba un empoderamiento proveyendo al recipiente el poder para vencer el pecado. Bueno, vamos a explicar un poquito aquí. El primer punto se llama Juan prepara el camino. Y vamos a recalcar varias cosas aquí. Cuando la cita bíblica, hermanos, dice él y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Vamos a mirar una cosa aquí. Juan el Bautista, hermano, vino, como dijo él, a preparar el camino, hermano. Vino, hay muchos, esto siempre se enfoca mucho en gente muchos que, como le dijera, que son candidatos a alguna cosa, en algún pueblo o alguna ciudad, y van a ir a cierto lugar a mirar, hermano, y dice que hay gente que dice, va a venir tal persona y hay que arreglar este lugar, hay que pavimentar, hay que poner piedra para cuando pase tal persona que va a venir, tiene que estar todo limpio, todo bien, todo organizado para cuando él venga y pase. Esto fue algo más o menos como lo que Juan el Bautista hizo, hermano. Él vino a preparar el camino porque él dijo que viene tras mí uno que es más poderoso, hermano. Y uno que viene, él dijo, yo los bautizo solamente en agua, pero él los va a venir a bautizar con el Espíritu Santo, hermano, con poder. Y una de las cosas que vamos a resaltar o a enfocar en esta lección, hermano, dice, la simple confesión de nuestros pecados y pedir perdón por los mismos no es suficiente a menos que haya un cambio verdadero en la parte de aquel que está haciendo la confesión. Escuche bien, dice, la simple confesión de nuestros pecados, o sea, el simple hecho de confesar nuestros pecados y pedir perdón por los pecados no es suficiente hasta que haya un verdadero cambio en la persona. El simple confesarlos y pedir perdón no hace el mismo efecto hasta que la persona hace un cambio o hay un cambio en la persona, en su vida. Dice que Juan el Bautista, hermano, vino a bautizar a las personas en agua. Ese es un símbolo y ese bautismo es un símbolo de que cuando usted se bautiza en agua, cuando nosotros bautizamos en agua, es que nosotros morimos o moremos nuestra carne, hermano, a este mundo y resucitamos, levantamos. Cuando se levanta la persona, está resucitando para vivir para nuestro Señor Jesús, para nuestro Dios. Y esa es la diferencia del bautismo de Juan y el bautismo del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo, dijo Juan, que Él nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Dice que este bautismo, hermano, el que el Señor Jesucristo vino como dicen, a darnos, era el bautismo. Dice, el bautismo de Jesús representa un empoderamiento proveyendo al recipiente el poder para vencer el pecado. O sea, el Señor Jesucristo nos iba a dar ese poder, hermanos. ¿Se acuerda cuando los 120 estaban congregados juntos, que el Señor les mandó el Espíritu Santo? Los dice que los mandó para empoderarlos, para darles el poder, para poder seguir adelante y para poder predicar y tener esa fuerza y esa fortaleza, Señor, espiritual en sus vidas, hermano. El Señor vino a eso, hermano, a empoderarnos con su poder, a darnos su poder, a darnos de su fuego, hermano, para poder seguir hacia adelante. Vamos a ver aquí varios puntos, hermano, que vamos a estar recalcando y nomás le quiero leer una parte de mi comentario del maestro, del libro del maestro, que es en respuestas a la palabra. Dice, Marcos hace claro que Jesús vino como un salvador conquistador, declarando la victoria sobre la fuerza del enemigo que habían esclavizado al mundo bajo el poder del pecado. En respuesta a la agresión del enemigo, Jesús vino a proveer la victoria a través del poder del Espíritu Santo, obtenido a través de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz.
El mensaje de Marcos en la apertura de su evangelio es que la humanidad no puede continuar sintiéndose amedrentada por el poder del enemigo. Jesús vino y proveyó el medio para obtener la victoria por todos aquellos que se tornen a Él y reciban el poder que está disponible para ellos a través del Espíritu Santo. Ve, hermano, o sea, el Señor vino, como dice aquí, Marcos declaró que Él vino como un Salvador conquistador, declarando la victoria sobre las fuerzas del enemigo que tenían esclavizados a este mundo, hermano. El Señor Jesucristo viene, hermano, a sacar a este mundo o a todo el que no lo conoce, hermano, que está su mundo en tinieblas, vino a sacar a esa gente de ese mundo de oscuridad, hermano. Y el Señor, como dice aquí, Él nos viene a dar la victoria, hermano, nos viene a dar la luz, nos viene a dar la esperanza. Dice que es la luz, Él es la victoria para todo aquel que se torna a Él y que recibe el poder que está disponible para aquellos a través del Espíritu Santo, hermano. O sea, Él nos da la victoria, dice, si nos tornamos a Él y para que podamos recibir el poder que Él nos da, hermano, por medio de Él, por medio de la salvación, por medio de creer y de confiar y de esperar en Dios. Él nos da ese poder, hermano, esa fuerza para pelear, para luchar y para seguir adelante y para hacer, como dijo ahí el textuario, para que Él nos haga pescadores de hombres, hermano, no simplemente de pescar como el trabajo que tenían los apóstoles antes de ser pescadores, sino íbamos a ser pescadores de almas, hermana, de hombres. Así es que para eso, hermano, necesitamos estar empoderados, necesitamos tener la unción y el poder que viene solamente de parte de Dios, hermano. Así es que dice que Él lo podemos obtener, hermano, dice solamente que nos tornemos a Él. Acuérdese que dice que nosotros somos como Juan el Bautista, hermano. Nosotros estamos aquí, hermano, para preparar el camino. Juan el Bautista es lo que hizo. Él vino y preparó el camino y luego dijo, viene tras mí uno que es más poderoso y Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y nosotros en esta tierra, en este mundo estamos, hermano, para preparar a las almas, para hablarles del Señor Jesucristo y que el tiempo que ellos estén listos van a recibir al Señor Jesucristo. Dice que si se tornan a Él aún van a recibir, hermano, el empoderamiento o el poder del Espíritu Santo si nos tornamos a Él. Así es que nosotros somos como Juan el Bautista, hermano, estamos aquí para preparar el camino, para decirle a la gente de este amor, de este arrepentimiento que pueden llegar. Dice, el simple confesión de nuestros pecados y el pedir perdón por los mismos no es suficiente, a menos que haya un cambio verdadero de parte de aquel que está haciendo la confesión, hermano, un cambio verdadero. Y allí es una manera ahí entramos nosotros a preparar el camino para que esas almas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar al otro punto, hermano, que es el punto número 2. Dice inicio del ministerio. Estamos hablando del inicio del ministerio del Señor Jesús, hermano. Así empezó Juan el Bautista. Entró primero y después empezó y vino, como dijo Juan el Bautista, el que es más poderoso que yo. Y es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar del inicio de su ministerio. Dice Marcos 1 del 9 al 20. Dice, aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Andando juntos a la mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos a leer el comentario, hermanos. Dice, Marcos comienza estos versículos presentando el recuento del bautismo de Jesús a manos de Juan, en un evento en que incluyó a cada miembro de la Trinidad. Jesús mismo es bautizado por Juan y al salir de las aguas se dice que el Espíritu descendió sobre él, mientras que a su vez el Padre anunció desde los cielos que Jesús es su Hijo amado en quien tiene complacencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos presentes en este momento tan importante cuando Jesús inicia su ministerio. En algún momento durante la tentación de Jesús en el desierto, Juan el Bautista fue arrestado. Es en ese momento que se dice que Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios.
mientras que la predicación de Juan acerca del arrepentimiento estaba estrechamente conectada con la remisión de los pecados, aquí está conectado con la creencia en el evangelio proclamado por Jesús. Su conexión a la creencia es muy similar a su conexión a la remisión de los pecados, en la misma manera en la cual el arrepentimiento demuestra la sinceridad con la cual deseamos apartarnos del pecado y tornarnos a Cristo, lo cual por ende redunda en el perdón de los pecados. Lo mismo ocurre cuando uno cree. Jesús también comienza a llamar a sus primeros discípulos en este momento, debido a que Marcos no indica que hubiera habido una conexión anterior entre Jesús y aquellos a quienes llamó. Podría pensarse que fue algo raro el que Jesús les efectuara una petición tal, más que raro, aunque estos hombres estuvieran dispuestos a dejarlo todo por seguirlo a él. Sin embargo, los demás evangelios nos dejan claro que esta no era la primera vez que habían estado en contacto con Jesús. Fíjense, hermano, su ministerio dice inicio del ministerio del Señor Jesús. Esto es bien hermoso, hermano. Vamos a mirar a lo que se recalca en los versículos que nos dieron aquí. Dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice que cuando Juan el Bautista, hermano, bautizó al Señor Jesús en el río Jordán, ahí estaba presente el Hijo, por supuesto, el Señor Jesús, el Espíritu Santo como paloma, y dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ahí estaban presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el inicio del Evangelio, del trabajo, del ministerio del Señor Jesucristo, hermano. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice que Él nos empodera, hermano, que Él vino a empoderarnos, a darnos el poder del Espíritu Santo. Y aquí, hermano, estaba confirmándose el inicio del ministerio del Señor Jesús con la confirmación del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vamos también a tratar de enfocar que eso no quiere decir, hermano, que nuestra vida como cristianos o que la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando empezó, hermano, que ya estaba siendo empoderado, no iba a pasar por ninguna dificultad, hermano. Al contrario, hemos comprobado y hemos visto que todos los que empezamos, hermano, y los que estamos aún en el camino del Señor, las luchas y las pruebas siempre van a venir, hermano, siempre van a venir. Pero acuérdese que el Señor Jesucristo dice que después de ser bautizado, hermano, lleno con el poder, confirmado que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre estaban unidos y juntos, y Él estaba, como dicen, ya en listo para su ministerio, hermano, fue llevado al desierto a ser tentado, hermano. Así es que nadie, aquí comprueba que no estamos exentos nosotros como cristianos, o recién empezamos, o que si ya tengamos mucho tiempo, de que las pruebas o las situaciones difíciles van a venir a nuestra vida, hermano. Nadie estamos exentos, ni el Señor Jesucristo los tuvo, hermano. Dice que automáticamente o rápidamente, casi después de que pasó esto, fue llevado al desierto a ser tentado, hermano. Así es que vamos a tener esto en cuenta, hermano, pero vamos a también a tener en cuenta que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en ese río del Jordán y tuvo la unción y la aprobación de nuestro Padre y del Espíritu Santo, hermano. Dios, el Señor Jesús, Dios lo ungió, lo empoderó, hermano. Y dice aquí en los últimos versículos, dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Él les dijo a los apóstoles, los primeros que él escogió, hermano, que los iba a hacer pescadores de hombres. Dice que él los empezó, como dicen, a juntar a los primeros para que empezaran a ser pescadores de hombres, hermano, y no solamente de peces. Déjele leo un comentario del libro del maestro que dice: la tentación de Jesús podría parecernos algo extraño. Dice: ¿por qué razón luego de que Jesús fue lleno con el Espíritu Santo sería dirigido por al desierto? ¿Y por qué razón condujo esto a su tentación por parte del diablo? En nuestro continuo estudio de Marcos vemos que el tema del sufrimiento de Jesús es uno recurrente.
La presencia del Espíritu en la vida de Jesús no lo eximió del sufrimiento. Seguir el camino de Dios para nuestra vida no nos asegura no enfrentar el sufrimiento. De hecho, como Jesús le revela a sus discípulos, en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos sentirnos alentados debido a que Cristo mismo venció al mundo y estará obrando en nosotros para hacer lo mismo. Hermano, o sea, no estamos exentos de sufrir a pesar de que seamos cristianos, a pesar de que nuestra vida haya cambiado, a pesar de que Dios esté en nuestra vida. No somos exentos, pero dice, tenemos que confiar, porque dice, tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar que Él ha vencido al mundo y Él estará obrando por nosotros. Él nos estará ayudando para salir de estas sufrimientos o de estas pruebas o de estas cargas o de estas cosas que vengan a nuestra vida, hermano. El Señor nos va a estar ayudando porque Él nos va a poder sacar de todo eso. Y como le digo, ni el mismo Señor Jesucristo, hermano, haga de cuenta despuésito de ser lleno del poder del Espíritu Santo, vino todo esto a su vida, este sufrimiento, esta prueba, esta tentación, pero aún así, hermano, Dios estaba con Él y iba a vencer porque había sido empoderado para poder vencer, hermano. Y es como dice ahí, el Señor nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero vamos a vencer porque Él estará con nosotros. Y eso es lo hermoso de el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vamos a pasar al punto número 3. Y dice manifestando una autoridad sin paralelos. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Si sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. El comentario dice, habiendo llamado a sus primeros 4 discípulos, Jesús entra entonces en la sinagoga, en Capernaum, el día de reposo. Es ahí donde él comienza a enseñar. Marcos señala que la gente que lo escuchaba estaba maravillada de su enseñanza, debido a que enseñaba como una autoridad no demostrada por los primeros maestros de Israel, los escribas. Mientras Jesús se encontraba enseñando, un hombre con un espíritu inmundo clamó, reconociendo la identidad de Jesús como el Santo de Dios, preguntándole cuál eran sus intenciones al venir. Jesús le respondió, reprendiendo al espíritu inmundo y echándolo fuera del hombre, lo cual creó aún más sorpresa entre los presentes. Luego de este evento, Jesús fue a la casa de Simón, Pedro y Andrés, donde encontró que su suegra de Pedro tenía fiebre. Jesús sanó a la suegra de Pedro, algo que parece haber llevado a que otros también estaban enfermos fueran llevados a donde Jesús. Jesús procede a sanar a aquellos que fueron llevados a donde él, así también como a echar fuera demonios. Este reencuentro sirve para señalar que la enseñanza de Jesús y sus acciones demostraron la autoridad divina que el Padre le había dado con el propósito de que completara la obra que le había sido dada para que hiciera. Marcos efectúa un recuento interesante acerca de lo que ocurrió el día después de que Jesús hubiera llevado a cabo muchos milagros más. Marcos señala que temprano en la mañana del día siguiente, mientras todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a orar a un lugar desierto. La autoridad de Jesús sin duda alguna se encuentra anclada en su relación íntima con el Padre. Por lo tanto, la razón por la cual Jesús se apartó de los demás en varias ocasiones para orar fue para poder ser empoderado para el ministerio. Fíjese, hermano. Le voy a leer una parte de lo que leímos. Dice, este recuento sirve para señalar que la enseñanza de Jesús y sus acciones demuestran la autoridad divina que el Padre le había dado, con el propósito de que completara la obra que le había sido dada para que hiciera. El recuento sirve para señalar que la enseñanza de Jesús y sus acciones demostraban la autoridad divina que el Padre le había dado con el propósito de que completara la obra que se le había dado para que hiciera.
el Señor Jesús, hermano, fue empoderado, fue revestido de poder para que pudiera hacer, dice aquí, el trabajo que Dios le había mandado, Dios le había encomendado. De la misma manera, nuestro Dios, hermano, nuestro Dios nos capacita, nos da, nos provee, hermano, la Biblia, todos los recursos que tenemos, las predicaciones, para que aprendamos y para que estemos preparados, para que estemos empoderados. Hay otra parte del final, hermano, que dice que el Señor Jesucristo se levantaba, dice, muy temprano. Dice, la autoridad de Jesús sin duda alguna se encuentra anclada en su relación íntima con el Padre. Por lo tanto, la razón por la cual Jesús se apartó de los demás en varias ocasiones fue para orar, para poder ser empoderado para su ministerio, hermano. Así que el Señor Jesucristo se separaba muchas veces de sus discípulos para ir a orar a solas con el Señor. La palabra de Dios, hermano, y la oración van juntas, van tomadas de la mano, porque si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a estar llenos de su palabra y vamos a saber su palabra, vamos a conocerla. Y en la oración, hermano, vamos a estar en contacto directo con el Señor y Él nos va a llenar y nos va a dar de su poder y de su fuerza para seguir hacia adelante, hermano. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos capacita y nos llena y nos da la unción y el poder para poder seguir hacia adelante y para poder tener la fuerza, la fortaleza, la valentía, hermano, para poder hacer el trabajo del Señor. A veces, como dijo, hay una pregunta que está, ¿cuántas veces nosotros nos separamos para orar? ¿Cuántas veces nos vamos y nos apartamos a un lugar para orarle al Señor? ¿Cuántas veces leemos, estudiamos, buscamos, hermanos de Dios, para poder llenarnos de su poder y de su palabra? Porque si no lo hacemos, hermano, no tenemos nada de Dios en nuestra vida y no podemos darle a los demás la palabra de Dios porque no está en nosotros. Y si no está en nosotros, ¿cómo podemos compartirlo, hermano, con los demás? Vamos a leerle, déjeme le leo respuestas a la palabra del último punto que dice, la enseñanza de Jesús fue reconocida como la autoridad, lo que muy probablemente se debía al hecho de que él estaba pronunciando la palabra del Padre. Nosotros también debemos ser cuidadosos de que las creencias que sostenemos y la verdad que les comunicamos a otros estén basadas solamente en la palabra de Dios y no en nuestras propias ideas y tradiciones. Debemos asegurarnos de que entregamos completamente el estudio de la Escritura y a un tiempo de oración a solas con Dios. No sea que nos encontremos en la misma posición en la que se encontraba Israel, llevando a cabo actividades religiosas carentes de poder y de la presencia de Dios. Fíjese, hermano, qué fuerte es esto. Tenemos que estar predicando o hablando la palabra de Dios, como dicen, como si estamos comunicando las cosas que estén basadas en la palabra de Dios y no nuestras ideas ni nuestras tradiciones, hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice el Señor. Dice, deberíamos de asegurarnos de encontrarnos completamente al estudio de la Escritura y a un tiempo en oración a solas con Dios para que nosotros podamos ser empoderados, hermanos, con el poder y con la presencia de nuestro Dios. Que no nos hallen en la posición como estaba el pueblo de Israel, dice, hermano, haciendo solamente cosas religiosas carentes del poder de Dios, hermano. Es triste si estamos haciendo cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios o aún enseñando más cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Como dice ahí el comentario, que a lo mejor son nuestras ideas o son cosas que nosotros pensamos o tradiciones que nosotros traemos. Si es así, hermano, no estamos hablando la palabra de Dios. Tenemos que estar apegados a lo que la palabra de Dios nos dice. Así es que tenemos que estudiar la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que orar, tenemos que buscar de Dios, tenemos que ayunar y entregarnos a las cosas de Dios para poder tener que hablarle a los demás, hermano, que sea la palabra de Dios. Vamos a leer el último parte de donde dice llamado al discipulado, hermano, y así acabamos y cerramos esta lección. Dice, para aquellos que reclamamos seguir a Cristo,
es de suma importancia que comprendamos lo que realmente significa esta confesión. Marcos provee dicha información en este primer capítulo de su Evangelio a través del ejemplo de Cristo mismo. Como hemos visto tanto a través de Juan el Bautista como de Jesús, el mensaje del Evangelio da inicio al arrepentimiento y a creer. El arrepentimiento es en realidad un cambio en la dirección de nuestra vida basado en dicha creencia. Además, como fue visto en la vida de Cristo, el poder y la autoridad para vivir la vida que Dios nos llama a vivir debe estar fundado sobre el compromiso de un estudio continuo de la palabra de Dios y la oración. Estas dos actividades son indispensables para hacer cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Fíjese, son indispensables. Déjeme le leo, dice, además, como fue visto en la vida de Cristo, el poder y la autoridad para vivir la vida de Dios nos llama a vivir, debe estar fundado sobre el compromiso de un estudio continuo de la palabra de Dios y la oración. Estudio continuo de la palabra de Dios y la oración. Estas dos actividades son indispensables para hacer cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Estudio de la palabra de Dios y oración, hermano. Juntos para que se pueda cumplir el propósito del llamado de Dios en nuestra vida. Tenga eso en mente. Dios le bendiga. Cuídese mucho. Les extrañamos, pero tenemos que seguir hacia adelante, hermano. Dios les bendiga.